Sí, bueno. Yo creo que el mensaje es erróneo. O sea, el mensaje es, dale bevacizumab a un paciente Carras no mutado desde un inicio porque le vas a dar 4 líneas de tratamiento. Ese es un error. ¿Por qué? Porque si nosotros nos basamos en la evidencia, el estudio FIRE lo que nos demuestra es que hay 8 meses de ventaja en la sobrevida global si le empezamos con Cetuxi. Lo que no nos demuestra otro estudio. Dudar de los estudios, del estudio FIRE es como dudar de toda la evidencia existente. Ahora, no vamos a empezar un tratamiento pensando en darle más opciones de líneas de tratamiento a ese paciente. No, vamos a darle el tratamiento más eficaz, menos tóxico, con mayores probabilidades de sobrevida. Es decir, dar tratamiento personalizado. A ver, varios puntos. Lo primero es realmente, yo no creo que la terapia sea personalizada al dar tratamiento con cetuximab, al dar una terapia a un 60% de pacientes que son KRAS wild type cuando solamente un 15% se beneficia. Entonces, a nivel de cuando la gente dice, no, esto es un tratamiento personalizado, no es realmente personalizado hasta que no lleguemos a ese 15%. Cuando yo trate 15% de los pacientes y 15% se beneficien, o el 100% de ese 15%, estamos hablando de tratamiento personalizado. A nivel de, voy a tomar punto por punto, a nivel del FIRE-3, el FIRE-3 es un estudio que deja más dudas que respuestas. El FIRE-3 tenemos un estudio en el cual, si uno mira la evidencia de cuántos estudios en cáncer de colon en etapa prebiológica, ojo, les estoy hablando de FOLFOX contra FOLFIRI, el tiempo medio de tratamiento en el estudio de Turnigard fue de 8 meses. 3 meses más. En el estudio FIRE-3 trataron a los pacientes por 5 meses, pero no progresaron sino hasta el 10º mes. Y uno sí puede dudar de la evidencia. Yo pienso que la evidencia, si nosotros tomamos la evidencia como corderos y simplemente miramos lo que reporta un autor sin importar un diseño de un estudio mal hecho o estudios en donde nosotros estamos realmente viendo cosas que no son concordantes con mi práctica clínica, ahí es donde somos científicos, ahí es donde, para eso es que tenemos los journals y no tenemos simplemente una persona prescribiendo sin necesidad de ver al paciente, al punto de que hay que dudar de la evidencia, que si no dudáramos de la evidencia reportada estaríamos haciendo trasplantes de médula ósea para pacientes con cáncer de mama basados en la evidencia de Beswoda, que él completamente manipuló la información con el ánimo de simplemente mostrar publicaciones. Entonces, si vamos a hablar, digamos, de una manera científica, debemos dudar de la evidencia. Por eso estudiamos 16 a 20 años medicina para levantar un estudio clínico y decir, no tengo razón de creer que lo que están reportando es real, o decir, esto es un nuevo estándar de cuidado. De otra manera, yo podría poner a mi hija a sentarse en la oficina, que llegue un patólogo y le diga cáncer de colon y ella escriba su tratamiento. Entonces, eso es parte del asunto. A nivel del FIRE, la evidencia de los tiempos de supervivencia, como han variado, son realmente críticos de mirar por qué las curvas no se separan sino hasta los 24 meses y por qué se le negó la posibilidad a 60% de los pacientes de recibir esas líneas de terapia. Y ahí es donde estamos viendo, donde exponer a los pacientes a todas las líneas de terapia es algo importante. Si tomamos el otro punto que mencionaste, a nivel de toxicidad, la toxicidad es irrefutable. La toxicidad es completamente irrefutable, en donde el estudio de fase 3 de la CALGB, que es el único estudio que ha mirado a calidad de vida. Calidad de vida como un factor dentro del tratamiento de cáncer de colon en primera línea, y no únicamente toxicidad numérica de decir 10% de los pacientes desarrollaron proteinuria, 15% desarrollaron diarrea. ¿Cuánto influye esa diarrea o esa proteinuria en la vida del día a día de los pacientes? Y los estudios de calidad de vida han sido positivos reportados en ASCO del año pasado a nivel de los grupos tratados con bevacizumab.
Entonces, eso es importante. A nivel de si es importante dar más líneas terapéuticas, yo sí creo que es importante dar el mayor número de líneas terapéuticas, eso lo hemos visto. Lo hemos visto en todas las enfermedades, cualquier enfermedad oncológica, el tener más medicamentos disponibles y que el paciente califique a tener los distintos medicamentos disponibles es una razón por la cual el paciente va a sobrevivir más tiempo. Si yo tomo, por ejemplo, como uno de los otros factores a nivel, digamos, cáncer de próstata, que hoy en día tenemos explosión de drogas en cáncer de próstata, y yo tomo un paciente con cáncer de próstata y digo, lo voy a dejar tratar, espero que no haya ningún urólogo en la audiencia, por los urólogos, y que lo vemos todavía, en donde los urólogos, yo todavía tengo muchísimo nihilismo de la parte urológica, en donde muchos de los urólogos con los que trabajaba, ellos me decían, después de dar agonistas LH-RH, no hay nada que hacer. Ustedes se ponen a torturar al paciente, torturan al paciente por un determinado tiempo y no hacen nada de eso. Yo mejor dejo que el paciente esté con estos agonistas y ya que después de eso no tienen ni siquiera para qué ver un oncólogo. Eso es exponer a un paciente a líneas de quimioterapia. Si vamos a llevar el cáncer de colon a tener 2 grupos oncológicos, ahí sí estamos cambiando nuestro paradigma de tratamiento como oncólogos, de decir, prefiero no utilizar todas mis líneas terapéuticas porque no es necesario, porque prefiero utilizar una línea que me va a dar más supervivencia de primera línea, con todo y que tengo unas dudas gigantescas del estudio. Sí. Partiendo de este principio que hay que usar el mayor número de líneas, una quinta línea podía ser iniciar solo con quimio y después ir agregando los diferentes biológicos. Pero ¿cuál sería el subgrupo en el cual, algo ya lo mencionó en la mañana uno de los ponentes, pero desde su punto de vista, ¿cuál sería el paciente en el que usted empezaría solo con quimioterapia y después, de acuerdo a la progresión, ir agregando los biológicos? Sí, hay pacientes que realmente no toleran biológicos por distintos motivos. O sea, tenemos, por ejemplo, y te doy ejemplos porque realmente son de casos más que de otra razón, pero por ejemplo, tengo en este momento en tratamiento un paciente que post resección del cáncer primario, que lo hicieron antes de que yo viera al paciente con enfermedad metastásica, hizo un infarto del miocardio y es Carras mutado. Es un paciente que no le voy a dar terapia antiangiogénica, por lo que tuvo un evento arterial trombótico en menos de 6 meses de haber iniciado el tratamiento y es Carras mutado. Entonces, tú tienes grupos de excepciones en donde tú vas a decir, prefiero no utilizar un agente biológico en esta situación. Si lo voy a utilizar a manera, digamos, de costo-efectividad, de decir voy a tratar de utilizar mayor tiempo mis líneas sin biológico y luego agregar biológicos, entras en el problema, uno podría tener, digamos, la evidencia de utilizar FOLFIRI primera línea en un paciente incluso wild type, sin ningún biológico, segunda línea FOLFOX, bevacizumab, basado en el estudio de Bruce y Antonio, donde los pacientes eran todos naif a bevacizumab, porque tenemos que tratar de crear eso sobre lo que tenemos de evidencia. Tercera línea, basado en los distintos estudios, en el estudio de Cunningham, una línea de anti-EGFR, ya sea con o sin irinotecan, y cuarta línea, agregar el regorafenib. Creo que puedes perder un poquitico del beneficio de las distintas drogas. ¿Por qué? Porque el estudio de Horowitz, cuando tú miras el beneficio de primera línea con biológico, parecería ser más alto. El beneficio de primera línea con biológico en ese momento, a nivel de los intervalos de confidencia, pero puedes llegar a tener una opción. Por ejemplo, este paciente que te digo que yo estoy tratando, si lo tengo ahorita en este momento precisamente en FOLFIRI como monoterapia, si el paciente le va muy bien, progresa en 6, 8, 10 meses, lo que sea, y en ese momento no ha vuelto a tener ningún evento arterial trombótico, tal vez me aventuro a agregar en ese momento el antiangiogénico, pero es algo que te toca estar midiendo y son más las excepciones que las reglas.
Doctor, en los pacientes que debutan con una etapa 4 que tienen un tumor en el colon y metástasis generalmente hepáticas, en esos pacientes se prefiere utilizar también primero tratamiento de quimioterapia y después hacer la resección del tumor primario. En esos pacientes, debido al riesgo de perforación o de alguna complicación, ¿es recomendable también utilizar un biológico? Si es esto, ¿qué biológico? O empezar con quimioterapia y esperarse al biológico. ¿Qué recomendaría usted? Eso fue un tema de discusión nuestro fuertísimo en los días tempranos de terapias biológicas. Es interesante, te voy a poner dos anécdotas interesantes desde ese punto de vista. La primera es de cuando empezamos nosotros a hacer investigación con bevacizumab. Nosotros fuimos parte del estudio de Bruce y Antonio y tomamos parte de eso. Muchos pacientes tenían tumor primario en el sitio sangrando, incluso con hematoquesia, con sangrados. El estudio permitía que los pacientes fueran enrolados en el estudio. Yo llamé en ese momento, me acuerdo que hablé con Dan Heller, no hablé con Bruce porque llamé a UPenn de un paciente que estaba en esa situación. Me dijeron, nunca hemos visto un problema y lo he hecho. Yo he tenido en mi clínica un par de perforaciones con un número grande de pacientes tratados. Interesantemente, no me ha ocurrido en pacientes que tienen el tumor primario en su sitio. Me han ocurrido perforaciones en sitios extras fuera del tumor, pero no parecería ser un problema. Tan es así que la mayoría de los estudios no han estratificado de tumor primario en su sitio, no. Ahora, con respecto a si es necesario resecar ese tumor primario, la evidencia está en un artículo que fue publicado en JAMA a nivel de menos de un año, yo creo que fue publicado, donde se demostró que el riesgo de complicaciones del tumor primario, perforación, obstrucción o sangrado masivo, eran las tres complicaciones más grandes que uno le tiene miedo al tumor primario en su sitio, fueron en menos del 7% y realmente cuando uno ve el paciente que fue bien seleccionado, al parecer es en el 3% de los pacientes donde el tumor primario llega a tener un rol. Ningún paciente tuvo complicaciones letales por el uso de factores biológicos con el tumor primario en su sitio. Sí. Bájale y después el doctor Villalobos, por favor. Bien. Sí. Doctor, en base a lo que usted mismo presentó, la propuesta de iniciar con bevacizumab a todos los pacientes, ¿sería una buena consideración medir el nivel de óxido nítrico y ver también además el tiempo de respuesta que te da a los primeros 2 ciclos para considerar en lo que sale el resultado de Carras poder mejor oportunamente dar el cambio a cetuximab a un wild type? Yo pensaría que no porque te tocaría medir, primero que las lesiones metastásicas de distintos sitios pueden tener comportamientos distintos a nivel de los factores de perfusión y cosas de ese estilo. Entonces yo inicialmente diría que no creo que sea necesario. Ahora, aparte de lo que es importante, que yo siempre hablo con los grupos, digamos, de las personas que están más en la parte de anti-EGFR, el anti-EGFR se va a utilizar. El cetuximab se va a utilizar de todas maneras tarde o temprano y es posible que a medida que lo utilizamos en líneas más adelante vas a tener el mismo beneficio clínico. O sea, la pelea en la que estamos ahorita de tratamiento en primera línea, la de evidencia que tenemos de los distintos tratamientos, realmente puede llegar a ser una pelea nula a medida que vemos que el beneficio en líneas subsiguientes es igual o más largo, tal vez, al utilizar ese tipo de terapias. El problema es que hay que darlas. El punto es que hay que dar las terapias. Si uno se las niega al paciente, estamos en problemas. Yo nunca he cambiado a un paciente al recibir el reporte. O sea, yo me comprometo con una línea terapéutica y me mantengo en esa línea terapéutica a menos de que haya progresión o intolerancia a medida que voy avanzando. Pero si, por ejemplo, yo empecé al paciente en tratamiento y a las 2 semanas recibo el resultado de la mutación Carras y me dice que el paciente es wild type, no cambio al paciente de tratamiento porque posiblemente está respondiendo y tenemos una buena racionalización de por qué lo estamos haciendo. Sí, aquí tengo 2 comentarios. Me gustaría saber la opinión del doctor Peters. Mr. Peters, what do you do if the patient has KRAS wild type,
what is your first line? Y la segunda es, ¿quién le da IFL con bevacizumab a un paciente? No. El estudio de Hurwitz es caduco. Ya nadie da IFL porque es un esquema que está fuera. No, yo te contesto mientras pasan el micrófono al doctor Peters. Yo estoy de acuerdo con eso, pero mira la supervivencia de ese estudio. Pero mira, pero si no miras se la definió. supervivencia, permítame te contesto. IFL, SALS, cuando uno habla con SALS, él mismo no da IFL, pero la supervivencia de ese estudio es igual a la del FIRE. Eso es algo que es interesante. Entonces, yo pienso que de la misma manera, todos los otros estudios han demostrado que realmente es útil. Ahora, dejo para que Mark conteste. Okay. I just want to give my opinion what would be the first line. I think it's not so straightforward as in the US. Europe is different, and it's based on the presentation of our patients, and we have data that cetuximab, but also panitumumab, because the data that you showed are not the updated on the PRIME study. Correct. There is an overall survival benefit for the moment if you look to the New England paper, and also based on the RAS status. So if a patient needs a response, a high response, I think I would favor to treat this patient with anti-EGFR over the bevacizumab, because if you look to the literature and you look to the responses that were obtained in most of the studies, mostly you obtain a higher response with that combination. Second, I completely agree, and we discussed it during the coffee break, that for the moment the study of FIRE3 is not the ultimate decision maker. We need more data, whether we go for an anti-EGFR or an anti-VEGF treatment. So we are waiting the results of the American study to confirm or to refute the data that we have seen in FIRE3. So for me, it's less clear what is the right strategy. In the US, I know that most of the physicians will go for Avastin in combination with chemotherapy. In Europe, it's rather different, and it's 50-50 in most of the cases. Sí. Doctor, usted mencionó que de inicio el 15 a 20% de pacientes metastásicos son operables. En su experiencia con quimioterapia, ¿cuántos pacientes podrían hacerse operables posteriormente? Sí, la evidencia eso es una pregunta buenísima, eso es una pregunta que es interesantísima, de realmente las tasas de respuesta, cuánto influyen para volver un paciente resecable. Solamente tenemos evidencia de 3 o 4 estudios de fase 2 y un par de análisis de subgrupos de los distintos estudios de cuántos pacientes son resecables. Te lo pongo en números concretos, menos del 10%. En todos los distintos estudios. Si tú miras la información de los estudios Selim y Pocher, que son los estudios que fueron, digamos, de selección de quienes volvieron pacientes resecables, o del otro lado el estudio de bevacizumab, el estudio de Wong, el estudio Boxer, los distintos estudios han llegado a mostrar tasas de resecabilidad hasta de un 80%. Y ahí es donde entramos a mirar de que, como decía Benjamín Disraeli, el premier británico, decía que hay 3 tipos de mentiras. Están las mentirillas, las mentiras blancas, están las mentiras maliciosas y están las estadísticas. Donde si tú miras la resecabilidad partiendo de un grupo de 0, donde 100% de los pacientes evaluados son realmente irresecables y luego son llevados a cirugía R0, en todos los distintos estudios, luego ellos te terminan reportando, por ejemplo, lo que hacen en todos realmente, es que te dicen de los que fueron llevados a cirugía, tantos terminaron siendo en resección R0 y de ahí ya enriqueciste tu denominador para tener un porcentaje muchísimo más alto. Ninguno de los distintos estudios ha realmente mostrado que un aumento de la resecabilidad en ese tipo de pacientes se logra de una manera tan eficaz, al punto de con lo que hablamos hoy, de que el TRIBE, el FOLFOXIRI no lo hizo, el New Epoch no lo logró. En el New Epoch de hecho hubo
una disminución de la supervivencia en los pacientes tratados con biológico, tratando de aumentar resecabilidad, posiblemente porque la mayoría de los pacientes eran tratados con un régimen de Folfox. En el Selim y en el Pocher, cuando tú miras, hay una tabla que es lindísima, que la pueden mirar en cualquier momento, donde creo que eran 7 cirujanos asignados a operar a los tumores. Y miraron la cantidad de veces que un cirujano estaba de acuerdo con el otro de que el tumor realmente era irresecable. Y es bajitico. Cuando el paciente estaba en mi mesa de cirugía, era irresecable y no, esto está difícil. Cuando estaba en la mesa del de al lado, era resecable. Entonces, tú tienes que mirar todos estos estudios como un grano de sal, pero yo honestamente, y es completamente honesto el criterio, los estudios de Grunberg, es que puedo mencionar por lo menos 10 o 15 estudios en donde si tú miras, lo que requieres es un equipo multidisciplinario, agresivo, con técnicas avanzadas de manejo hepático, más que un tumor en buena condición o una terapia activa. La terapia, ninguna de las terapias nos ha demostrado que realmente sea mejor que la otra. Y lo que sí ha demostrado es que el estudio de un tumor de una manera multidisciplinaria, Yttrium 90 inyectado en el hígado, las bombas de infusión hepáticas que hablaba hoy en la mañana en una de las conferencias, todo ese tipo de cosas es lo que te va a permitir un manejo del hígado más apropiado. Entonces, la resecabilidad yo no la creo en la mayoría de los casos. Y en mi clínica tenemos alrededor de eso, del 10% de resecabilidad. Ahora, hay un punto importante. De cuando tú vuelves un paciente resecable, que parecería ser parte del problema con el New Epoch, que con todo y que hubo respuestas, los pacientes no se beneficiaron de la resección y parecería ser porque no hubo respuestas patológicas. Entonces, al tú lograr resecar un tumor, si lo que tú estás haciendo es un aumento de la fibrosis tumoral y que el tumor está siendo realmente una cicatriz, lo que estás resecando, eso se ha demostrado en los estudios publicados por Blazer de que tienes una mejor supervivencia, cuando hay una tasa de respuesta patológica mayor. Entonces, eso también puede ser algo que influye en tus criterios. Algunos comentarios y reflexiones en relación a los biomarcadores que ahora inquietan más porque el estatus de RAS nativo completo nos da un panorama distinto, pero en el contexto de resultados de estudios que no fueron planeados bajo esas circunstancias. Es decir, toda la validación que tenemos de mejoría de PAN-RAS es retrospectiva. Surgió de un estudio de Prime, inicialmente surgió de PIC, se ha reproducido en las últimas observaciones en los estudios de Cristal y de Opus. Es decir, mejora el desempeño de una terapia anti-EGFR cuando tenemos un estado más nativo del estatus de RAS, junto con BRAF. Pero la reflexión estriba en ese asunto, nosotros estamos en la transición justamente de tomar decisiones por los biomarcadores y seguramente todos los proyectos en un futuro van a ser determinados por un estatus de PAN-RAS de aquí en adelante. Pero el día de hoy tenemos la necesidad de aplicar ese conocimiento para tomar las decisiones. Y justamente esto va en función de si las terapias antiangiogénicas pueden tener un valor determinado en una población totalmente nativa de RAS. Y es un hecho que no solamente tiene un valor predictivo, tiene un valor pronóstico. Y las terapias antiangiogénicas funcionan también y funcionan mejor también en esta población. Y quisiera comentar particularmente en el hospital en donde estoy, por circunstancias administrativas, tuvimos mayor disponibilidad de bevacizumab en su momento, no teníamos cetuximab, no teníamos tampoco determinaciones de KRAS, tenemos una población muy amplia manejada con beva y pacientes que en su momento recayeron y que después en un análisis fueron KRAS no mutados, habían tenido un buen desempeño con beva. Eso implica en la práctica, igual que los estudios de Bright, igual que todas las observaciones, que bevacizumab tiene una posición clara y también útil en población. Va a depender de qué es lo que queremos, porque no solamente depende de biomarcadores, depende de cuál es el objetivo real de lo que estamos logrando. Y lo comentaron en la mañana. Si es un paciente que no va a ser resecable, pero no tiene una carga tumoral que comprometa la vida, en un momento dado, una buena posición de un antiangiogénico es válido en una población, incluso en un PAN-KRAS no mutado. Es que eso es el mensaje claro, o sea, el hecho de tener un biomarcador para una medicina no le quita el beneficio a las otras.
Y tampoco me dice de que esa es la medicina que deba ser utilizada en primera línea o en algún orden específico por tener el biomarcador de esa línea. O sea, ustedes hacen posiblemente cáncer de mama también, algunos, no todos se subespecializan tanto, pero sería lo mismo que decir porque tengo un paciente que es receptor de estrógenos positivos con un tumor de 7 centímetros en el seno y 14 ganglios positivos, no le voy a dar quimioterapia en adyuvancia, porque tengo un biomarcador. Es completamente ridículo el concepto al utilizar un biomarcador de una molécula y sobreponerlo en otra molécula, cuando no tienen una relación una con la otra. Todos los estudios que se han hecho a nivel de biomarcador en terapia antiangiogénica han demostrado que no son positivos. En el estudio de regorafenib, Lenz reportó este año en ASCO GI que al parecer hay factores que nos pueden ayudar a determinar qué pacientes se van a beneficiar de una terapia antiangiogénica. Y eso es lo que estamos tratando de mirar. Son factores que completamente nadie esperaba, como el factor de von Willebrand. Al parecer tiene una expresión y que el mecanismo, digamos, puede ser lo que nos puede ayudar a mirar qué paciente se va a beneficiar de una terapia antiangiogénica o no. Pero yo no puedo decir porque el paciente es KRAS wild type, tengo que poner otra medicina y no voy a poner una distinta. Son cosas completamente separadas una de la otra. Es simplemente en qué orden y cómo las voy a utilizar de una manera racional para poder llegar a las mejores tasas de supervivencia. Tienes toda la razón. Nosotros en los distintos estudios que hemos hecho, hemos visto que realmente pacientes tratados con las distintas terapias antiangiogénicas, el RAS nunca ha sido un factor sí es un factor pronóstico a nivel de que los pacientes que son RAS nativos completamente les va a ir mejor que el paciente que es incluso el BRAF mutado, cosas de ese estilo, pero no significa que tiene menor beneficio de la terapia antiangiogénica. Correcto. Gracias.